El Taj Mahal, construido entre el año 1631 y 1648 en Agra, India, es una joya del arte mongol que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, otomana e india. Fue encargado por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal. La construcción del Taj Mahal involucró técnicas avanzadas de ingeniería y una coordinación monumental de recursos y mano de obra. La estructura principal está construida en mármol blanco traído de Makrana, Rajastán, y adornada con piedras preciosas y semipreciosas. Género y factura. El Taj Mahal es una tumba, específicamente un mausoleo. La factura es extraordinaria, con un alto grado de precisión y simetría. La cúpula principal, los minaretes y los detalles decorativos exhiben una armonía estética inigualable. El mausoleo se eleva sobre una plataforma cuadrada con un minarete en cada esquina, logrando de esta manera un equilibrio perfecto. Los artesanos lograron una factura exquisita en la ornamentación del mármol con técnicas como la piedra dura, incrustando piedras preciosas en patrones florales y geométricos. Línea y forma. Las líneas del Taj Mahal son limpias y fluidas, con una simetría casi perfecta que simboliza la eternidad y la perfección. La forma principal es una estructura cuadrada coronada por una cúpula central bulbosa que se eleva majestuosamente. Las formas arquitectónicas, incluyendo los arcos ojivales y los minaretes esbeltos, contribuyen a una sensación de altura y majestuosidad. Las líneas horizontales de la base y las verticales de las torres y también la cúpula guían la vista hacia arriba, acentuando la monumentalidad del edificio. Luz, valor y modelado. El mármol blanco del Taj Mahal refleja la luz de manera sublime, cambiando de tonalidad a lo largo del día. Al amanecer adquiere un tono rosado, mientras que al atardecer se tiñe de dorado y plateado bajo la luz de la luna. Esta interacción con la luz resalta los detalles intrincados y el modelado de las superficies decorativas. Los relieves de mármol y las incrustaciones de piedras preciosas se desatan y se destacan bajo diferentes condiciones de iluminación, creando así una experiencia visual dinámica y etérea. Color. El color predominante del Taj Mahal es el blanco del mármol, simbolizando la pureza y la devoción. Las incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas añaden toques de color que crean contrastes sutiles y elegantes. El uso de diferentes colores en las piedras preciosas, como el jade, la turquesa y el lapislázuli, en los motivos florales y geométricos, aporta una riqueza cromática que realza la belleza de la estructura. Espacio y perspectivas. El Taj Mahal se sitúa en un complejo de jardines simétricos diseñados según el concepto del Charbagh, 4 jardines, que simboliza el paraíso islámico. El edificio principal se encuentra al final de una larga piscina reflectante que crea una perspectiva visual impresionante. Este uso de espacio y la perspectiva dirige la mirada hacia el mausoleo, creando una experiencia visual que magnifica su grandeza y su serenidad. Los minaretes en las esquinas de la plataforma ofrecen una perspectiva vertical que complementa la horizontalidad del jardín. Composición y diálogo entre las formas. La composición del Taj Mahal es un ejemplo magistral de equilibrio y simetría. La disposición de la cúpula central, los minaretes y las estructuras adyacentes crean un diálogo armonioso entre las formas arquitectónicas. La relación entre los elementos verticales y horizontales, así como la interacción entre los espacios abiertos y cerrados, contribuyen a una sensación de cohesión y unidad visual. Esta composición refleja los ideales estéticos del arte islámico y mongol. Sentido de la lectura, movimiento y ritmo.
El sentido de la lectura del Taj Mahal es lineal y ascendente, comenzando desde la entrada del complejo y avanzando hacia el mausoleo principal. El movimiento sugerido por la disposición de los jardines, la piscina reflectante y los senderos guía al visitante a través del espacio, creando un recorrido visual y físico hacia el edificio central. El ritmo está marcado por la repetición de arcos, minerales y patrones decorativos, estableciendo así una cadencia visual que invita a la contemplación. Grado de figuración, temática y función. El Taj Mahal es un ejemplo de arquitectura no figurativa, en consonancia con las tradiciones islámicas que evitan la representación de figuras humanas. La temática es predominantemente religiosa y conmemorativa, representando el amor eterno y la devoción. La función del edificio es la de un mausoleo, un lugar de descanso final para Mumtaz Mahal y posteriormente para Shah Jahan. Su diseño y decoración están imbuidos de simbolismo espiritual y cultural, contexto histórico, social y político. El Taj Mahal fue construido durante el apogeo del Imperio Mongol, una época de gran prosperidad y florecimiento cultural en India. Políticamente, el mausoleo simboliza el poder y la riqueza del emperador Shah Jahan, así como su amor y devoción por su esposa Mumtaz Mahal. Socialmente, el Taj Mahal refleja la sofisticación y la diversidad cultural del imperio, integrando influencias de distintas tradiciones arquitectónicas y artísticas. Contexto económico y artístico. La construcción del Taj Mahal requirió una inversión económica monumental, movilizando recursos y artesanos de todo el imperio y más allá. Se estima que más de 20.000 trabajadores participaron en su edificación. Artísticamente, el Taj Mahal representa la cúspide del arte mongol, combinando técnicas y estilos de Persia, Asia Central y también de India. Esta integración de influencias artísticas y técnicas avanzadas refleja el carácter cosmopolita del imperio y su capacidad para sintetizar diversas tradiciones culturales. Biografía del arquitecto e historia de la obra. La identidad exacta del arquitecto principal de Taj Mahal es objeto de debate, aunque a menudo se atribuye a Ustad Ahmad Lahori. La construcción comenzó en el año 1631, poco después de la muerte de Mumtaz Mahal, y se completó en el año 1648. La historia del Taj Mahal está marcada por la tragedia personal de Shah Jahan y su posterior encarcelamiento por su hijo Aurangzeb, lo que añade una capa de drama humano a la historia del monumento. Influencias en el arquitecto y la influencia del Taj Mahal. El Taj Mahal fue influenciado por diversas tradiciones arquitectónicas, incluidas la persa, la islámica y la india. Los jardines de estilo persa, los arcos ojivales islámicos y las incrustaciones de piedras preciosas reflejan esta amalgama de influencias. La influencia del Taj Mahal en la arquitectura posterior ha sido profunda, inspirando numerosos edificios y monumentos alrededor del mundo. Su perfección estética y su simbolismo han hecho del Taj Mahal un icono universal de amor y de belleza. En definitiva, el Taj Mahal se considera una de las muestras de amor más impactantes de la historia. El monumento, realizado en un brillante mármol blanco, como hemos dicho anteriormente, que cambia de tonalidad dependiendo de la luz del sol a cada momento, fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983 y hoy se considera uno de los principales símbolos de la rica historia de la India. El magnífico monumento funerario del Taj Mahal tomó su nombre de la esposa preferida del rey, llamada Mumtaz Mahal. Se concibió como un mausoleo de mármol blanco y piedras semipreciosas, como hemos dicho anteriormente, jade, lapislázuli, amatista y turquesas.
en una técnica conocida como pietra dura, que combina materiales fuertes, en este caso el mármol, con piezas de colores a modo de cuadro. El monumento destaca por su gran cúpula central, que se alza 75 metros y flanqueada por 4 cúpulas menores, y por el cuerpo principal del edificio. En las esquinas se elevan 4 grandes torres o minaretes. El complejo se encuentra adornado con relieves e incrustaciones de piedras semipreciosas. Además, como manda la tradición coránica, existen numerosos ejemplos de caligrafía religiosa, principalmente en los arcos de la entrada al mausoleo. El principal elemento del interior es la cámara octogonal mortuoria de bellas decoraciones artesanales que contiene el cenotafio de la reina y del propio rey, es decir, su falsa tumba. Los restos reales de la dama permanecen en un nivel inferior a la altura del jardín. El resto del monumento incluye un edificio de acceso principal realizado en arenisca roja y una plaza ajardinada dividida en áreas cuadrangulares por grandes estanques. A los lados del gran mausoleo encontramos la mezquita, realizada también en arenisca roja, y un edificio idéntico a ella a modo de espejo al otro lado, denominado Mihman Khana, que era una especie de casa de huéspedes. El complejo total tiene una extensión de 22 hectáreas. El diseño original no ha sufrido variaciones desde entonces, pese a que la intención de Shah Jahan era construir otro magno mausoleo al otro lado del río Yamuna que se conectara con un puente al propio Taj Mahal. Esta iniciativa se frenó con su derrocamiento a manos de su tercer hijo Aurangzeb. La construcción del Taj Mahal fue una empresa enorme. El edificio está hecho de mármol blanco y está adornado con tallas intrincadas y piedras preciosas. Los 4 minaretes, torres altas, que rodean el Taj Mahal se construyeron ligeramente inclinados hacia afuera para evitar que se derrumbaran en caso de terremoto. La cúpula del Taj Mahal es una auténtica maravilla arquitectónica y está considerada como una de las cúpulas más bellas del mundo. Todo el edificio es simétrico y es un ejemplo perfecto de la arquitectura mongol. El diseño del Taj Mahal es una mezcla de estilos arquitectónicos indio, persa e islámico, como hemos dicho con anterioridad. El edificio está adornado con tallas intrincadas y piedras preciosas como jaspe, jade, turquesa, lapislázuli y amatista. La caligrafía de las paredes del Taj Mahal también es una obra de arte y se considera uno de los ejemplos más bellos de la caligrafía islámica. Los jardines que rodean el Taj Mahal también son una parte importante del diseño y se consideran uno de los jardines más bellos del mundo. El emperador Shah Jahan fue un prolífico mecenas con recursos prácticamente ilimitados. Mumtaz Mahal dio a su esposo 14 hijos, pero falleció en el último parto y el emperador, desconsolado, inició casi enseguida la construcción del Taj Mahal, como ofrenda póstuma. Todos los detalles del edificio muestran su naturaleza romántica y el conjunto hace alarde a una estética espléndida. A poco de terminar la obra en el año 1657, Shah Jahan cayó enfermo y su hijo Shah Shuja se declaró a sí mismo emperador de Bengala, mientras Murad, con el apoyo de su hermano Aurangzeb, hacía lo mismo en Gujarat. Cuando Shah Jahan, muy enfermo ya, se rindió a los ataques de sus hijos, Aurangzeb le permitió seguir con vida en arresto domiciliario que cumplió en el cercano fuerte de Agra. La leyenda cuenta que pasó el resto de sus días mirando por la ventana al Taj Mahal. Y después de su muerte en el año 1666, Aurangzeb lo sepultó en el mausoleo al lado de su esposa, generando la única ruptura de la perfecta simetría del conjunto. A finales del siglo XIX, varios sectores del Taj Mahal
estaban muy deteriorados por falta de mantenimiento y durante la época de la rebelión hindú, en 1857, fue dañado por soldados británicos, cipayos y oficiales del gobierno, quienes arrancaban piedras semipreciosas y lapislázuli de sus muros. En el año 1908 se completó la restauración ordenada por el virrey británico Lord Curzon, quien también encargó la gran araña de la cámara interior según el modelo de una similar que se encontraba en una mezquita del Cairo. Curzon hizo remodelar también los jardines al estilo inglés que todavía hoy se conservan. Durante el siglo XX mejoró el cuidado del monumento. En el año 1942 el gobierno construyó un andamio gigantesco cubriendo la cúpula en previsión de un ataque aéreo de la aviación alemana y posteriormente de la Fuerza Aérea Japonesa. Esta protección se volvió a erigir durante las guerras entre India y Pakistán en los años 1965 y 1971. Las amenazas más recientes provienen de la contaminación ambiental sobre las riberas del río Yamuna y de la lluvia ácida causada por la refinería Mathura. Ambos problemas son objeto de varios recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la India. El diseño general se inspira en una serie de edificios timoríes y mongoles, entre los cuales se encuentran el Gur-e-Amir, que es la tumba de Tamerlán, la tumba de Hikmat-ud-Daulah y la Jama Masjid en Delhi, bajo el mecenazgo de Shah Jahan. La arquitectura mongol alcanzó nuevos niveles de refinamiento. Antes del Taj Mahal era habitual edificar con piedra arenisca roja, pero el emperador promovió el uso de mármol blanco con incrustaciones de piedras semipreciosas. Los artesanos indios, especialmente escultores y canteros, recorrían los países asiáticos durante esta época, y su trabajo era particularmente apreciado por los constructores de tumbas. El conjunto del Taj Mahal, con su eje principal perpendicular a la ribera del Yamuna, está construido por los siguientes elementos arquitectónicos. 1. Portal de acceso. 2. Tumbas secundarias. 3. Patios. 4. Patio, que es la explanada de acceso principal. 5. Fuerte de acceso. 6. Jabaz. 7. Mezquita. 8. Mausoleo. Y 9. Minaretes. Jardines. En el centro de los amplios jardines divididos en cuadros se organizan mediante la cruz formada por los canales. La superficie del agua refleja los edificios produciendo un efecto adicional de simetría. El complejo se ubica rodeado de un gran charbagh que mide 3,20 metros por 3 metros e incluye canteros de flores, senderos elevados, avenidas de árboles, fuentes, cursos de agua y piletas que reflejan la imagen de los edificios en el agua. Cada sección del jardín está dividida por senderos en 16 canteros de flores, con un estanque central de mármol a medio camino entre la entrada y el mausoleo, que devuelve la imagen reflejada del edificio. El charbagh, o jardín persa, fue introducido en la India por Babur, el primer emperador mongol, según un diseño inspirado en la tradición iraní, con el fin de presentar a los jardines del paraíso. En los textos místicos del Islam en el periodo mongol se describe al paraíso como un jardín ideal, pleno de abundancia. El agua juega un rol clave en estas descripciones, ya que señala 4 ríos que surgen de una fuente central, constituida por montañas que separan al Edén en 4 partes según los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. La mayoría de estos jardines mongoles son de forma rectangular con un pabellón central. El Taj Mahal es inusual en este sentido, ya que sitúa al edificio principal, el mausoleo, en uno de los extremos.
Pero el reciente descubrimiento de la existencia del Mataj Bagh, Jardín de la Luna, en la ribera opuesta del río Yamuna, permite una interpretación distinta, incorporando el cauce al diseño global de forma tal que se convirtiera en uno de los ríos del paraíso. El trazado de los jardines y sus características arquitectónicas principales, como las fuentes, los senderos de mármol y de ladrillo, los canteros lineales del mismo material, similares al jardín Shalimar, sugieren que pueden haber sido diseñados por el mismo ingeniero, Ali Mardan. Las descripciones más antiguas del jardín mencionan su profunda vegetación con abundancia de rosales, narcisos y árboles frutales. Con el declive del imperio mongol también decrece el mantenimiento y cuando los británicos asumen el control del Taj Mahal, introducen modificaciones paisajísticas para reflejar mejor el estilo de los jardines de Londres. Del lado interior, los muros se completan con una columnata con arcos, característica común de los templos hindúes, incorporada luego a las mezquitas mongoles. A distancias fijas se incluyen chatris y otras pequeñas construcciones que pueden haber sido utilizadas como miradores. La entrada principal, la Darwaza, es un edificio fundamental construido en arenisca roja. El estilo recuerda la arquitectura mongol de los primeros emperadores. Sus arcadas repiten las formas del mausoleo e incorporan la misma caligrafía decorativa. Se utilizan decoraciones florales en el bajo relieve y también incrustaciones. En el extremo del conjunto se levantan dos grandes edificios a los lados del mausoleo, como ya hemos dicho anteriormente, paralelos a los muros este y oeste. El foco visual del Taj Mahal, aunque no se localice en el centro del conjunto, es el mausoleo de mármol blanco. Como la mayoría de las tumbas mongoles, los elementos básicos son de origen persa. Un edificio simétrico con un iguán y coronado por una gran cúpula. La tumba descansa sobre un pedestal cuadrado. La cúpula de mármol blanco sobre el mausoleo es a simple vista lo más espectacular del conjunto. Su altura es casi igual al basamento, alrededor de 35 metros, dimensión que se acentúa por estar apoyada en un tambor circular de 7 metros de alto. La cúpula es del tipo cebolla, nombre que se origina en la descripción de su forma. Los árabes llaman a esta tipología de cúpula Amrut, es decir, con forma de manzana. El tercio superior de la cúpula está decorado con un anillo de flores de loto en relieve y en el que se remata una aguja o finial dorada que combina tradiciones islámicas e hindúes. Esta aguja termina en una luna creciente, motivo típico islámico, con sus extremos apuntando al cielo. Por su emplazamiento sobre la aguja, el tope de esta y los extremos de la luna, combinados, forman una figura tridente, reminiscencia del símbolo tradicional hindú para la deidad Shiva. El tronco del finial contiene además una serie de formas bulbosas. Prácticamente toda la superficie del conjunto ha sido ornamentada y se encuentra entre las más bellas decoraciones exteriores de la arquitectura mongol de cualquier época. También en este aspecto los motivos se repiten en todos los edificios y elementos, en proporción al tamaño de la superficie a decorar. La decoración se vuelve más o menos refinada y detallista. Los elementos decorativos pertenecen básicamente a 3 categorías, recordando que la religión islámica prohíbe la representación de la figura humana. Así es que encontramos caligrafía, elementos geométricos abstractos, motivos vegetales. Estas decoraciones se ejecutaron con 3 técnicas diferentes: pintura o estuco aplicado sobre los muros, incrustación de piedras y esculturas. Caligrafía. Los pasajes del Corán son utilizados en modo de complejo como elementos decorativos.
Los textos creados por el califato persa de la corte mongol, Amanat Khan, son muy floridos y casi ilegibles. La firma del calígrafo aparece en varios paneles. Las letras están incrustadas en cuarzo opaco sobre los paneles de mármol blanco. Algunos de los trabajos son extremadamente detallados y delicados, especialmente los que se encuentran en el mármol de los cenotafios de la tumba. Los paneles superiores están escritos con caligrafía proporcionada para compensar la distorsión visual al mirarlos desde abajo. Las formas de arte abstracto son utilizadas especialmente en el pedestal del mausoleo, en los minaretes, en la mezquita y la jawab, y también en las superficies menores de la tumba. Las cúpulas y bóvedas de los edificios de piedra están trabajadas con tracería para crear elaboradas formas geométricas. En los edificios de caliza roja se usa tracería blanca y sobre el mármol blanco se utiliza como contraste tracería oscura o negra. Los pisos y senderos usan mosaicos de colores y formas diferentes para combinarlos en patrones geométricos complejos. Pasamos a ver el interior del Taj Mahal. La sala central del Taj Mahal presenta una decoración que va mucho más allá de las técnicas tradicionales y emparenta con formas más elevadas del arte manual, como la orfebrería y la joyería. Aquí el material usado para las incrustaciones ya no es mármol o jade, sino gemas preciosas y semipreciosas. Cada elemento decorativo del exterior ha sido redefinido mediante joyas. La sala principal contiene además 2 cenotafios de Mumtaz y Shah Jahan, obras maestras de artesanía virtualmente sin precedentes de la época. La forma de la sala es octogonal y, aunque el diseño permite ingresar por cualquiera de los lados, solo la puerta sur, en dirección a los jardines, es usada habitualmente. Las paredes interiores tienen aproximadamente 25 metros de altura, sobre las que se construyó una falsa cúpula interior decorada con motivos solares. 8 arcos apuntados definen el espacio a nivel del suelo. Igual que en el exterior, a cada medio arco se le superpone un segundo a media altura en la pared. Los 4 arcos centrales superiores forman balcones con miradores al exterior. Cada ventana de estos balcones lleva una intrincada pantalla de mármol calado o jalí. Además de su luz proveniente de los balcones, la iluminación se complementa con la que ingresa por los chatris en cada esquina de la cúpula exterior. Cada uno de los muros de la sala ha sido bellamente decorado con zócalos en bajo relieve, intrincadas incrustaciones de pedrería y refinados paneles de caligrafía, reflejando así, a nivel de miniatura, los detalles expuestos en el exterior del complejo. La tradición musulmana prohíbe la decoración elaborada de las tumbas, por lo que los cuerpos del Mumtaz y Shah Jahan descansan en una cámara relativamente simple debajo de la sala principal del Taj Mahal. Están sepultados según un eje norte-sur, con los rostros inclinados hacia la derecha en dirección a la Meca. Todo el Taj Mahal se ha generado alrededor de los cenotafios que duplican en forma exacta la posición de las 2 tumbas y son copia idéntica de las piedras del sepulcro inferior. El cenotafio de Mumtaz está emplazado en el centro exacto de la sala principal, sobre una base rectangular de mármol que aproximadamente mide 1,5 metros por 2,5 metros, y hay una pequeña urna también de mármol. Tanto la base como la urna están incrustadas en un fino trabajo de gemas. El cenotafio de Shah Jahan está junto al de Mumtaz, hacia el oeste, formando la única disposición asimétrica de todo el complejo.
La construcción del Taj Mahal se inició con los cimientos del mausoleo. Se excavó y rellenó con escombros una superficie de aproximadamente 12.000 metros cuadrados para reducir las filtraciones del río. Todo el área fue levantada a una altura de casi 15 metros sobre el nivel de la ribera. El Taj Mahal tiene una altura aproximada de 60 metros y la cúpula principal mide 20 metros de diámetro y 25 de altura. En la zona del mausoleo se cavaron pozos hasta encontrar la capa de agua y se los llenó con piedra y escombros, formando las bases de los cimientos. Se dejó un pozo abierto en las cercanías para vigilar el cambio del nivel freático. En lugar de utilizar andamiajes de bambú como era común en aquella época, los obreros construyeron colosales andamios de ladrillo por fuera y por dentro de los muros del mausoleo. Para trasladar el mármol y otros materiales desde Agra hasta la obra, se construyó una rampa de tierra de 15 kilómetros de longitud. De acuerdo con los registros de la época, para el transporte de los grandes bloques se utilizaron carretas especialmente construidas, tiradas por equipos de 20 o 30 bueyes. Para poner los bloques en posición se requirió un elaborado sistema de poleas montadas sobre postes y vigas de madera. La energía era provista por las yuntas de bueyes y también por las mulas. La secuencia constructiva fue la siguiente: primero el basamento o pedestal, segundo el mausoleo con su cúpula, tercero los 4 minaretes, cuarto la mezquita y el jabaf y quinto la fuente de acceso. El pedestal y el mausoleo consumieron 12 años de construcción. Las restantes partes del complejo tomaron 10 años más. Como el conjunto fue construido en etapas, los historiadores de la época informan diferentes fechas de terminación, a causa probablemente de las opiniones divergentes sobre la definición de la palabra terminación. El costo total que demandó la construcción del Taj Mahal se estima en 50 millones de rupias. En aquel tiempo, un gramo de oro valía aproximadamente 1,40 rupias, de manera que, según la valoración actual, la suma podría significar más de 500 millones de dólares. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que cualquier comparación basada en el valor del oro entre distintas épocas resulta a menudo muy inexacta. Se dice que durante su vida con el emperador, la princesa Mumtaz Mahal, por más que salía poco de su cenana, harén imperial, era ella quien llevaba las riendas del imperio, tanto así que el sello imperial, el cual era esencial para firmar cada carta que salía del palacio de Agra, era guardado en su bolsillo, por lo que cada carta, orden o decreto que su marido tenía que mandar, primero debía pasar por su aprobación. Su muerte fue tan sorpresiva que cuando sucedió, el primer impulso del emperador Shah Jahan fue renunciar al trono. Dijo que no se sentía capaz de gobernar a sus 350 millones de súbditos solo. Pero entonces su hija Jahanara, con únicamente 16 años, tomó las riendas y gobernó en las sombras durante los siguientes 27 años. La muerte de Mumtaz Mahal golpeó tan fuerte a las emociones del emperador que después de una semana y con solamente 39 años, su pelo y su barba se volvieron blancas. Esto fue tan sorpresivo que, cuando se presentó en el Jaroka frente a su pueblo, su propia gente no lo reconoció y tuvieron que salir sus hijos para demostrar que realmente se trataba del emperador. En honor a la princesa, el emperador ordenó que toda la corte imperial se vistiera de blanco en símbolo de duelo. El duelo duró 2 años completos. Al decidir construir la tumba luminosa, el emperador eligió el lugar que más le gustaba en Agra, un pequeño recodo a orillas del río Yamuna. Al ordenar la construcción en ese lugar, sus arquitectos le dijeron que sería imposible que una estructura tan sumamente grande soportara mucho tiempo allí, ya que con cada monzón, época de lluvias, el río se inundaría y era posible que se llevara el mausoleo.
El emperador les dijo que encontraron una solución y finalmente, después de 2 años de pruebas, lograron encontrar la forma de desviar el río y construir el Taj Mahal. Se excavaron más de 12.000 metros cuadrados para nivelar el terreno y la plataforma inicial se construyó sobre más de 300 pilares de madera y piedra. Solamente este proceso tardó unos 8 años. El emperador estaba decidido a que dentro del parque hubiese fuentes desde las cuales emanara agua fresca todo el tiempo. De esta forma, los visitantes y peregrinos podrían disfrutar del lugar pese al calor que caracteriza a Agra. Llevar el agua desde el río hasta el nivel del Taj Mahal y luego hacerla salir con la presión justa por esas fuentes fue otro de los grandes desafíos que enfrentaron los arquitectos. Y es que la construcción del Taj Mahal demandó el trabajo de más de 20.000 obreros, 1.000 elefantes, 22 años y más de 500 kilos de oro del tesoro imperial para poder pagar todos los gastos.